Hola, bienvenidos a un video más de Crónicas de la Cuarta Pared. Hoy hablaremos sobre la reina María, abuela de la reina Isabel. ¡Comenzamos! En sus inicios fue conocida como la princesa Victoria María de Teck. Nació un 26 de mayo de 1867 en el Palacio de Kensington, en Londres. Su padre fue el príncipe Francisco, duque de Teck, hijo del duque Alejandro de Guttenberg, y su esposa morganática, la condesa Claudine Redi von Kiss-Redi. Disculpen por la pronunciación. En cuanto a su madre, fue la princesa María Adelaida de Cambridge, tercera hija del príncipe Adolfo, duque de Cambridge, y la princesa Augusta de Hesse Castle. Su bautizo tuvo lugar en la capilla real del Palacio de Kensington el 26 de julio del mismo año que nació. Fue bautizada por Thomas Longley, arzobispo de Canterbury. Como madrina de bautizo tuvo la reina Victoria, al príncipe de Gales, que más tarde sería el rey Eduardo VII, y su suegro, y a su abuela materna, la princesa Augusta, duquesa de Cambridge. La princesa María recibió una buena educación, pero también bastante estricta. Como era la mayor de los 4 hijos y la única mujer, aprendió a ejercitar la discreción, firmeza y tactos naturales, resolviendo las pequeñas disputas juveniles de sus 3 hermanos menores. Los niños Teck solían jugar con sus primos, los hijos del príncipe de Gales, que tenían edades similares. Fue educada en casa por su madre y su institutriz, al igual que sus hermanos, quienes más tarde fueron enviados a continuar sus estudios en internados. La duquesa de Teck pasaba gran parte de su tiempo con sus hijos, lo que era un poco inusual para una señora de su clase y época. Procuró preparar a María para participar en diferentes labores de caridad, entre ellas visitar hogares de personas humildes. Aunque su madre era nieta de Jorge III, dentro de la familia real británica, María tenía muy poca importancia. Además, su padre no tenía un patrimonio personal importante, y llevó el tratamiento real menor de Alteza Serenísima debido a la unión morganática de sus padres. Afortunadamente, a la duquesa de Teck le fue concedida una anualidad parlamentaria de 5.000 libras esterlinas, además de 4.000 libras al año de parte de su madre, la duquesa de Cambridge. A pesar de estos apoyos, la familia estaba profundamente endeudada y, para economizar, se fueron a vivir al extranjero a partir del año de 1883. Viajaron a través de Europa visitando diferentes familiares y permaneciendo una temporada en Florencia, Italia, donde la princesa Mary disfrutó visitando galerías de arte, iglesias y museos. La familia Teck volvió a Londres en el año de 1885 y fijaron su residencia en White Lodge, Richmond Park. Mary tenía una relación muy cercana con su madre y actuaba como su secretaria no oficial, ayudándola a organizar fiestas y otros eventos sociales. También mantenía una estrecha relación con su tía, la gran duquesa de Mecklenburg-Strelitz, antes princesa Augusta de Cambridge, a quien le escribía semanalmente durante la Primera Guerra Mundial. En diciembre de 1891 fue comprometida con su sobrino tercero, el príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y de Avondale, hijo mayor del príncipe de Gales. La elección de María como novia del duque se debió en parte al gran cariño que sentía por ella la reina Victoria, además de su carácter fuerte y con un buen sentido del deber. Lamentablemente, Alberto Víctor murió de neumonía 6 semanas después de su compromiso, a causa de la pandemia de influenza que abatió la Gran Bretaña en invierno de 1891 a 1892. A pesar de este desafortunado incidente, la reina Victoria siguió favoreciéndola como candidata ideal para casarse con el futuro rey. Su relación con el hermano de Alberto, el príncipe Jorge, duque de York, ahora en segundo lugar de la línea de sucesión, se estrechó evidentemente durante el periodo de luto. Se comprometieron en mayo de 1893 y pronto se enamoraron profundamente. Su matrimonio fue un éxito. Jorge le escribía diariamente cuando estaban separados y, a diferencia de su padre, jamás tuvo amantes. Bueno, eso es lo que dicen. Contrajeron matrimonio el 6 de julio de 1893 en la capilla real del Palacio de St. James en Londres. La celebración contó con la presencia de la familia real completa, monarcas de muchas naciones europeas y personajes de la más alta nobleza, entre los que se encontraba la reina Victoria, Cristian IX de Dinamarca, abuelo materno del novio, y el zarevich Nicolás. El cortejo nupcial marchó desde el Palacio de Buckingham con dirección al Palacio de St. James, y a todo lo largo del trayecto, decorado especialmente para la ocasión, se reunió una multitud. Se estima que estuvieron aproximadamente 2 millones de personas saliendo a las calles para presenciar el paso de la comitiva. Según The New York Times, el evento eclipsó en pompa y esplendor a cualquier ceremonia de Estado efectuada recientemente en relación a la corte británica. Los nuevos duques de York fijaron su residencia en una casa llamada York Cottage, que estaba situada en terrenos de Sandringham House, y en apartamentos del Palacio de St. James. Aunque la casa era modesta para la realeza,
fue uno de los lugares favoritos de Jorge, ya que en él podía llevar una vida relativamente sencilla. Durante los años siguientes, la pareja tuvo 6 hijos. Eduardo, que nació en 1894 y quien más tarde sería Eduardo VIII, casado con Wallis Simpson. Alberto, nacido en 1895, el cual más tarde sería Jorge VI, casado con Isabel Bowes-Lyon. María, nacida en 1897, casada con el conde de Harewood. Enrique, nacido en 1900 y casado con Lady Alicia Montague Douglas Scott. Jorge, nacido en 1902 y casado con la princesa Marina de Grecia y Dinamarca. Y por último Juan, nacido en 1905. La duquesa amaba a sus hijos, aunque los puso al cuidado de una nana, como se hacía generalmente en las familias de clase alta de su época. La primera nana fue despedida por insolente y la segunda por abusar de los niños. Solía pellizcar a Eduardo y Alberto siempre que estaban a punto de ser llevados ante sus padres, de modo que comenzaban a gritar y les fueron devueltos rápidamente. Cuando fue descubierta, fue sustituida por su asistente, la señora Bill, una mujer más cariñosa. En ocasiones, María dio la impresión de haber sido una madre distante, ya que al principio no pudo notar el abuso de la nana hacia sus hijos. Además, mantuvo a su hijo más joven, el príncipe Juan, en una granja privada en Sandringham, al cuidado de la señora Bill, quizás para ocultar al público que padecía de epilepsia. A pesar de su austera imagen pública y las ataduras de su vida privada, fue una madre cuidadosa en muchas ocasiones. Por ejemplo, acostumbraba a revelar ante sus hijos su lado divertido, cariñoso y frívolo, y les enseñaba personalmente historia y música. Eduardo escribió cariñosamente de su madre en sus memorias, en la cual mencionaba su voz suave, su mente cultivada y la acogedora habitación que desbordaba con los tesoros personales. Eran todos ingredientes inseparables de la felicidad asociada a la última hora del día de un niño. También con el nacimiento de cada nuevo niño, en el que tomaba registro cuidadosamente de cada etapa progresiva de la niñez. Incluso con todos sus deberes públicos, ella se convirtió en patrona del gremio de la costura de Londres, sucediendo a su madre. El gremio, establecido inicialmente como el Gremio de Londres en el año de 1882, fue renombrado varias veces, tomando finalmente el nombre de su patrona en 1914. Cuando la reina Victoria murió, el 22 de enero de 1901, su hijo, el príncipe Eduardo, ascendió al trono como Eduardo VII. La mayor parte del resto de ese año, Jorge y María recibieron el tratamiento de sus altezas reales, el duque y la duquesa de Cornualles y de York. Durante 8 meses viajaron a través del Imperio Británico, visitando Gibraltar, Malta, Egipto, Ceilán, Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Isla Mauricio, África del Sur y Canadá. Ningún otro miembro de la familia real, antes que ellos, había emprendido un viaje tan ambicioso. María rompió en lágrimas ante la idea de dejar a los niños al cuidado de sus abuelos por un periodo tan largo. El 9 de diciembre de 1901, 9 días después de su regreso a Gran Bretaña y en el 60º cumpleaños del rey, Jorge recibió el título de príncipe de Gales. La familia se trasladó a su residencia de Londres del Palacio de St. James, al Marlborough House, como princesa de Gales. María acompañó a su marido en viajes del Imperio Austrohúngaro y al Reino de Württemberg en 1904. A partir de octubre de 1905, el príncipe y la princesa de Gales emprendieron nuevamente un viaje, pero esta vez de 8 meses, con destino a la India, y dejaron nuevamente a los niños al cuidado de sus abuelos. Pasaron por Egipto de ida y vuelta de su viaje, además también visitaron Grecia. Este viaje fue seguido casi inmediatamente por otro con destino a España para la boda del rey Alfonso XIII. Con Victoria Eugenia de Battenberg, donde los novios escaparon peligrosamente de un intento de asesinato. Una semana después de volver a Gran Bretaña, viajaron a Noruega para la coronación del rey Haakon VII y la reina Maud. El 6 de mayo de 1910 muere Eduardo VII y el príncipe de Gales ascendió al trono como Jorge V, convirtiéndose María en la reina consorte. Cuando su marido le pidió que escogiera uno de los 2 nombres oficiales, ella prefirió no tomar el nombre de la abuela de su marido, la reina Victoria, y eligió ser llamada María. El rey Jorge V fue coronado junto a la reina María el 22 de julio de 1911, en la abadía de Westminster. Más adelante ese mismo año, los nuevos reyes viajaron a la India para el Delhi Durbar, una ceremonia efectuada para refrendar la coronación de los reyes británicos, que se realizó el 12 de diciembre de 1911. En el inicio de su periodo como reina consorte, tuvo conflictos con la reina viuda Alejandra. Aunque las dos estaban en términos amistosos, Alejandra fue obstinada y exigió precedencia sobre María en el entierro de Eduardo VII. Se demoró en abandonar el palacio de Buckingham y conservó algunas de las joyas reales que debían haber pasado a la nueva reina.
Durante la Primera Guerra Mundial, María instituyó en el palacio un manejo austero, racionó los alimentos y se dedicó a visitar el hospital de combatientes heridos y moribundos. Después de 3 años de guerra contra Alemania y con el sentimiento alemán en su máximo punto en Gran Bretaña, se rechazó la petición de asilo de la familia imperial rusa, depuesta por un gobierno revolucionario, posiblemente en parte por la zarina Alejandra, ya que era alemana. La noticia de la abdicación del zar Nicolás II de Rusia proporcionó un impulso a aquellos británicos que deseaban sustituir la monarquía por una república. Después de que los republicanos utilizaran la herencia alemana de la esposa del zar como argumento para la reforma, y debido al sentimiento antialemán que se predominaba en el Reino Unido, Jorge renunció a sus títulos alemanes y renombró la Casa Real del alemán Sajonia-Coburgo y Gotha al británico Windsor, tomando este último como apellido oficial para todos los descendientes en línea paterna de la reina Victoria. Otros miembros de la nobleza también renunciaron a sus títulos alemanes y cambiaron sus nombres a una forma inglesa. Por ejemplo, los Battenberg, Luis y Victoria se convirtieron en Mountbatten. Los parientes de la reina igualmente renunciaron a sus títulos alemanes y adoptaron el apellido británico de Cambridge, derivado del ducado del abuelo británico de María. La guerra terminó en 1918 con la derrota de Alemania, seguida de la abdicación y exilio del Kaiser. 2 meses después de finalizada la guerra, Juan, el hijo menor de María y Jorge, murió a la edad de 13 años. Ella describió su dolor con conmoción en su diario y en cartas, las cuales fueron publicadas después de su muerte, en las que decía: «Nuestro pequeño y amado Juan se marchó repentinamente. El primer golpe en el círculo familiar es difícil de llevar, pero la gente ha sido buena y empática, y eso nos ha ayudado mucho al rey y a mí». María apoyaba con firmeza a su marido durante la segunda mitad de su reinado. Le ayudó en la preparación de sus discursos y utilizó extensos conocimientos sobre la historia y la realeza para aconsejarlos en ciertos puntos que afectaban a su posición. A finales de la década de 1920, Jorge V estuvo cada vez más enfermo y con problemas de pulmón, los cuales aumentaban por fumar demasiado. Aun con todo y los problemas de salud, llegó a su jubileo de plata y se realizaron celebraciones en todo el Imperio Británico. En su discurso de jubileo, Jorge rindió homenaje en público a su esposa. Cuando Jorge V murió el 20 de enero de 1936, su hijo mayor, Eduardo Príncipe de Gales, ascendió al trono como Eduardo VIII. María pasó a ser oficialmente la Reina Madre, aunque no utilizó ese título y siguió siendo conocida como la Reina María. Ese mismo año, Eduardo VIII causó una crisis constitucional cuando anunció su deseo de contraer matrimonio con su amante estadounidense, la 2 veces divorciada Wallis Simpson. María desaprobó el divorcio porque iba contra de las enseñanzas de la Iglesia anglicana y consideraba que la señora Simpson era completamente inadecuada para ser la esposa de un rey. Después de recibir la notificación del primer ministro de Reino Unido, Stanley Baldwin, así como de los gobernantes de los dominios británicos, de que no podría seguir siendo rey y casarse con Wallis Simpson, Eduardo abdicó. La reina María no comprendía por qué Eduardo había abandonado sus deberes reales en favor de sus sentimientos personales. La señora Simpson había sido formalmente presentada al rey Jorge V y a la reina María en la corte, pero más adelante la reina se negó a volver a encontrarse con ella en público o en privado. Consideró su deber proporcionar ayuda moral a su segundo hijo, el reservado y tartamudo príncipe Alberto, que ascendió al trono en lugar de Eduardo con el nombre de Jorge VI. Fue la primera reina viuda británica que asistió a una coronación. La abdicación de Eduardo no disminuyó su amor por él, pero nunca vaciló en mostrar su desaprobación con el daño que a su hijo le había causado a la corona. La reina madre estaba interesada en la educación de sus nietas, la princesa Isabel y Margarita, y acostumbraba a llevarlas a excursiones por Londres, a galerías de arte y museos. Los propios padres de las princesas lo consideraban innecesario, porque agravaba un régimen educativo de por sí exigente. Durante la Segunda Guerra Mundial se fue a vivir con su sobrina María Somerset, duquesa de Beaufort, donde siguió visitando tropas y fábricas y dirigió la recolección de materiales de desecho para apoyar los esfuerzos en la guerra. Era conocida porque acostumbraba llevar en su auto a los soldados que encontraba durante su trayecto. También fue reconocida por ser una entusiasta coleccionista de objetos y pinturas relacionados con la realeza. En el año de 1952, el rey Jorge VI murió, así que fue el tercero de sus hijos en morir antes que ella. Su nieta mayor, la princesa Isabel, ascendió al trono. Desde finales de febrero estaba enferma y falleció el 24 de marzo de 1953 mientras dormía, a la edad de 85 años, 10 semanas antes de la coronación de Isabel II.
Dotada de una inteligencia, hizo saber a su familia que en caso de su muerte no debía posponerse la coronación de Isabel. Sus restos fueron expuestos en Westminster Hall entre el 29 y 30 de marzo, donde aproximadamente 120.000 personas desfilaron frente a su ataúd. Fue enterrada al lado de su marido en la nave de la capilla de St. George, en el castillo de Windsor. Con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor dejen su like y suscríbanse. ¡Nos vemos!